son una maravilla de empresas. No dudéis nunca de ir a trabajar para ellos. Y vamos al tema 3 primero, ¿vale? Igual, os lo advierto ya, vamos a dar un pelín de tema 5. ¿Por qué? Porque el tema 3 y el tema 4 son los dos más cortos del temario. Además, el tema 5 es bastante extenso y el tema 6 también. De hecho, son los dos más largos del temario. Entonces, recortar un poquito de tiempo de esos temas nos vendrá bien para el final. Si no los tenéis preparados, no pasa nada. Es como todo, lo voy a explicar y cualquier duda, lo que sea, me preguntáis. ¿Vale? La clase de hoy vamos muy bien de tiempo porque además varios de los conceptos que habría que explicar en este tema, en este tema 3, que son las estrellas mediáticas, etcétera, los tratamos ya ayer en la clase de, o sea, en el seminario y en la actividad guiada. También estuvimos hablando del jugador medio y del jugador estrella que podría venir. Entonces, tenemos una parte ya bastante adelantada. Así que, bienvenidos los últimos y este es el tema 3. Tema 3. Del 2000 al 2010. ¿Qué pasa en estos años? A ver, bueno, en los apuntes lo tenéis, que se generan nuevas ligas, etcétera. La idea de estos años es que surgen por fin las estrellas mediáticas. ¿Vale? Ese es, además de los MOBAs, que es lo que va a dar juego a, hasta 2018 y van a seguir siendo los principales, van a ser las estrellas mediáticas lo primero que va a marcar una diferencia entre lo que eran los jugadores de antes y los jugadores de ahora. Ha sido buenísima, todos lo sabéis. Entonces, nadie se la espera, esa es la buena. Entonces, las primeras estrellas mediáticas, la primera de todas es Fatality, que tiene su propio punto, totalmente improvisada como todas las buenas bromas. Pero antes de Fatality, vamos a ver, ¿por qué se genera Fatality o quién genera Fatality? Fatality es el primer jugador que gana un montón de partidas seguidas, un montón de torneos seguidos y realmente hace pasta. En lo que es, hace muchísimo dinero. De hecho, para lo que es el dinero de la época, creo que eran 20 veces más que el siguiente. Con lo cual, el hombre hace mucho dinero, bueno, en ese caso el chaval, hace mucho dinero y consigue por fin dedicarse a ello, siendo uno de los primeros, si no el primer jugador profesional de eSports porque se dedica únicamente a eso. Pero todo esto nace porque el puertorriqueño Ángel Muñoz, ¿vale? Que es el que funda la CPL, de la que ya hablamos en el tema anterior, busca o está buscando como un loco a base de hacer muchísimos torneos que se genere esa estrella mediática. Lo que están buscando esos primeros torneos en Estados Unidos es poner premios bajos, no premios tan altos como de hecho ya empiezan en ese momento en Asia o en ese momento, bueno, en Europa no tanto, la verdad es que en ese momento en Europa estaban un poquito flojos en cuanto a premios. Pero estaban buscando a base de eso generar la expectativa de que alguien sea exageradamente bueno. Pongo los ejemplos de Mike Tyson o Michael Jordan, pero porque son muy especiales. O como Maradona fue para Argentina el fútbol, o como Messi en su momento, un Cristiano, no diría Raúl en el Madrid, pero entendéis por dónde va, o un Casillas. O sea, ha marcado una generación de su posición. Entonces, ¿cómo lo hacen eso? Generan muchos torneos seguidos que puede ganar cualquiera, pero esperan que gane en plan siempre el mismo, tardan un par de años en pasar. Sí, Raúl la marcó también. Yo he dicho Raúl porque respeto al Madrid en su manera. Pero era Romario el que estaba buscando. O Ronaldo, pero no Cristiano, el anterior. La cuestión es que llega en ese momento, empiezan en 1997 a hacer los torneos, pero en 1999 llega por fin, después de 2 años de torneos, llega Jonathan Wendell, que es Fatality después. Bueno, su nick es Fatality. El chaval tiene 18 años y
a sus cortos 18 años de edad, participa en un torneo con los últimos ahorros, que solo he puesto todo, no hace falta que apuntéis, pero la idea es que participa en un torneo con los últimos ahorros, en plan, última esperanza, participo en este torneo y si no gano, pues mira, es lo que había. Al final, coge justo el tercer puesto y al coger ese tercer puesto son 4.000 dólares, que ya dice, oye, pues he ganado dinero, no está mal, es como si hubiera trabajado un par de meses o 3. Y entonces decide que además con la plaza que le dan, que es para competir en Suecia, también va a ir. Y llega a Suecia y arrasa. O sea, arrasa. Se convierte automáticamente en un jugador famoso a nivel mundial porque se ha ido de Estados Unidos hasta Suecia a competir y ha arrasado en el torneo. Gana 18 partidas seguidas, lo cual es una barbaridad. Y se convierte en el primer jugador profesional. ¿Por qué? Porque con esto se pone a trabajar exclusivamente en mejorar su juego, tiene una capacidad de trabajo muy buena y además muy buena imagen, porque como todos sabéis, en Estados Unidos, sobre todo en esa época, ahora también, pero estamos hablando de principios del 2000, pleno crecimiento económico, después de Guerra del Golfo, después de un momento de breve recesión, y de golpe tienen, en un momento de crecimiento, en un bull, llega un chaval de este momento de 18 años y gana también la CPL de Dallas. Se mete 40.000 dólares más en el bolsillo y con un total de 100.000 es claramente, no, la CPL organizó algunos de los torneos. El que sí que ganó de CPL fue el primero, que es el de Texas, o sea, el de Dallas, y el segundo, o sea, y el último, que fue otra vez en Dallas, que fue la del 2000, que ya contaría como el año 2000, pero bueno, sigue siendo dentro de su primer año de carrera. Entonces, al plantarse en 100.000 dólares en premios en un año, automáticamente entrevistas, tele, medios, se pone a competir en varios juegos, decide cambiar de juego porque él realmente al dedicarse única y exclusivamente a jugar, tenía una ventaja competitiva con todos los demás que iban for fun o como semi-amateurs. Entonces, tras esas competiciones, tras ir ganando, le aparecen entrevistas New York Times, Forbes, también creo que le hacen una en Time, o sea, es como, se convierte automáticamente en eso, en Michael Jordan o en alguien muy importante en su momento. De hecho, va a ser el primer jugador de todo el mundo que tenga su propia marca personal y haga sillas, ratones, teclados, todo, con su marca, con su nombre. Es lo que va a dar, va a ser el primero de los patrocinios o el primer patrocinio personal dentro de los deportes electrónicos. Es muy importante saber que estamos hablando aún de cerca del año 2000. O sea, en 3 años, Ángel Muñoz, que era el que había tenido la idea de generar una estrella mediática con respecto a los esports, ha ido muy rápido. Y de hecho, en 3 años ya va a tener a la persona que está buscando. Y de hecho, empezando en 1999, o sea, es un cambio muy rápido. Hemos pasado de jugadores completamente casuales hasta este año 97, en el que el máximo premio que se había dado era un Ferrari y un poco por el cachondeo del creador de Quake. Y en su lugar, no. Fatality fue jugando a Quake ese primer año, pero él además jugó a un montón de títulos. O sea, he puesto en los apuntes Alien vs Predator 2 y un Real Tournament, pero él ganó en más torneos. O sea, de hecho, en los FPS no tenía rival. Era realmente muy bueno. Cuando él cae, por así decirlo, no cae porque seguía siendo un tío muy mediático, etcétera, fue cuando triunfa Counter-Strike. Porque es un deporte de equipo y no se adapta al equipo. Ese es el final de su historia, que no lo vais a encontrar mucho por ahí, pero lo busqué bastante a fondo y en una entrevista lo decía que no supo adaptarse a lo que eran los equipos. Era un jugador individual y tenía sus propios sistemas y cuando tocó funcionar en equipo, pues no funcionó. Y ya está.
Entonces, los esports desde ese momento, recordemos que fue el primero en tener patrocinio personal, que es muy importante. Es algo que en todos los deportes se hace, pero que en esports ni se le contemplaba por aquel entonces. De hecho, la publicidad estaba muy mal vista. Lo pongo también en un comentario, pero para que os hagáis una idea, los torneos de la época estaba bien visto que alguna empresa se implicara, pero no les metas publicidad. O sea, porque se pagaban entrada para asistir a los eventos, conllevaba mucho esfuerzo y no querías también estar recibiendo publicidad ahí. Entonces era un jugador que era muy casual, muy de risas. No quería publicidad, no quería... Pero aquí ya consigue meter, a través de esta persona y a través de la fanbase que genera, que no importe tanto la publicidad. Y entonces llegamos al siguiente punto, que son las otras estrellas mediáticas o otros que han sido muy, muy famosos. A ver, el primero que os he puesto, ¿vale? Es Rabbit. Bueno, Wang Zhang. O exactamente en chino, la verdad es que mi pronunciación es un poco floja. Pero la idea es que este señor, aquí lo tienes. Lo tenéis en los apuntes, igualmente. Este señor que pertenecía a LGD, que LGD es un club que todavía permanece, o sea, esto no estoy hablando de el año 21 de antes de Cristo. Este jugador, bueno, además de llevarse una barbaridad en premios, eh, o sea, una barbaridad es, creo que eran, no lo tengo aquí anotado, pero creo que eran en torno a 5 millones, o 4 a 5 millones se había llevado en premios. O sea, una cantidad muy, muy, muy respetable. Se vendió, fue el primer jugador que se vendió por más de 100.000 dólares, que tenía una cláusula de rescisión mayor a 100.000, fueron 800.000 yuanes en su momento. O sea, que fueron en total unos 120.000 dólares del momento. Fue la primera cláusula de rescisión realmente histórica de los deportes electrónicos. Di. Una pregunta. El otro día, creo que fue ayer, decías que aquí en España no hay cláusulas de rescisión, ¿no? Pero fuera de España sí, o solamente en Asia o en Estados Unidos, ¿cómo funciona eso? Vale, uff. Es gracioso, porque, a ver, en España también se han pagado, pese a ser ilegales. Es como todo en esta vida, si alguien está dispuesto a pagar, pues lo paga. Pero en España son ilegales, ¿vale? De hecho, según la legislación europea, en general, en materia laboral, no se pueden tener cláusulas de rescisión per se. O sea, como nosotros las conocemos, como son en el fútbol. Vamos, por todos los países que hemos revisado, no se puede tener. Entonces, ¿en qué países sí se puede? En Estados Unidos, con contratos, con contratos laborales allí, no sé cómo estará, pero allí no están por contrato laboral, están por contrato mercantil o lo que aquí conocemos como contrato mercantil. Entonces, allí puedes hacer lo que quieras. O sea, puedes poner auténticas barbaridades. Luego ya lucharás en juicio. Pero por ahora se están respetando. De hecho, hay cláusulas de rescisión en Counter-Strike ahora mismo, que yo conozca, superiores al $1.000.000. Ahora mismo, montarte de cero un equipo de CSGO te puede salir de estadounidense por unos 6 millones de dólares. Y como los contratos están con base allí, lo vas a tener que respetar y no lo vas a poder pelear en juicio porque es muy difícil. Entonces, juegan con que no vale la pena. En China, por ejemplo, sí son legales, o por lo menos no tengo ni la más remota idea de legislación china, pero se han estado haciendo constantemente. Por lo tanto, si no son legales, por lo menos se están aplicando. Corea del Sur lo mismo. Los contratos también vienen con cláusula de rescisión. No sé hasta qué punto son legales o están contempladas. Ten en cuenta que allí sí es deporte. Y en China también, sí es deporte. Entonces es muy probable que sí que existan legalmente cláusulas de rescisión. Lo que estoy seguro es de que se están aplicando. En Europa es el sitio donde es más complicado. ¿Por qué? Porque no se considera deporte, las leyes de deporte que hay al respecto son súper vagas, o las leyes que están generando al respecto son súper vagas, y no definen nada, y al final, si vas a la ley laboral,
La ley laboral dice que tú no puedes retener a alguien o que otra empresa no tiene que pagar por él. Entonces, depende muchísimo del sitio. En España, ilegales completamente. En la gran parte de Europa, seguro ilegales. En Estados Unidos, con pegas, pero se aplican. China y Corea se aplican al 100% y lo más probable es que sean legales realmente. O sea, que lo estén haciendo bien, que no solo lo estén aplicando y ya está como en Estados Unidos. Vale. Seguimos. Bueno, que veo que hay alguna cosa más. Sí, se aplica completamente el derecho de cada país. De hecho, se aplica el derecho de dónde se juega, de dónde reside el jugador. Porque, por ejemplo, para jugar en LCS, tú te sometes, efectivamente, una baja voluntaria 15 días y estás fuera. Y si pagas tu parte de salario, ni 15 días. Hasta luego mañana. Que ese sería el máximo de cláusula de rescisión que podríamos contemplar. No hay otra forma de hacer una cláusula de rescisión legal en España ni con suerte. Y además, lo de aplicar el derecho de cada país es lo que decía. Aplicas donde juegas. Para jugar el ECS, por mucho que tu equipo tenga la base en Madagascar, en Perú, en Portugal o en Inglaterra, tú te sometes a los tribunales y a la ley alemana, porque la LCS se juega allí. Eso es muy importante. Di, Juan Eduardo. Hola Adrián, ¿cómo estás? Sí, Muy bien. sí, por ejemplo, ahora tengo entendido que Riot se fue a Chile, tiene su base en Chile, entonces, corregime si estoy equivocado, que se aplica, básicamente le exigen, o sea, se va a aplicar el derecho o la competencia chilena, dado que Riot está ahí. O sea, también tiene que ver dónde la desarrolladora que organiza la competencia está ubicada. A ver, en realidad, si tiramos a derecho, a ver, eso lo hablaréis mejor con Bonet, pero estoy seguro, por lo menos por los contratos que hemos realizado nosotros, de que es donde el jugador reside y juega. Ok, O sea, donde al final trabaja. ok. Si han movido allí y los estudios los tienen allí y se juega allí, pasará como con la LCS europea. Da igual el resto de países, solo va a funcionar la legislación alemana. Aquí solo va a funcionar la legislación chilena. Ok, buenísimo. Vale. Nada, Gracias. gracias. Nada, a ti. Seguimos con Scream. Scream es el siguiente que va a tener una cláusula de rescisión de $160.000 y que además es un jugador que todavía juega. Que creo era de Dota. De Dota 2. ¿No lo pone? Ah, pues lo siento. Es Dota 2. Es que LGD era una squad muy famosa de Dota 2 y Newbie también. Entonces, lo di por supuesto y no está correcto. Habría que haberlo especificado. Es Dota 2. Scream, que es el que estoy hablando ahora, era de Counter-Strike. Bueno, es. Porque es un jugador que empezó con 19 años, pero que se pagó una cláusula de rescisión de $160.000 y que ahora mismo está en G2. ¿Vale? O sea, es muy, muy importante que en 2014, fijaos, o sea, prácticamente nada después, se rompe la cifra con $160.000. Luego está Xiaoik o Tang Ning, que también es de Dota, que fue, mira, igual que antes era de LGD a Newbie, aquí fue de Newbie a LGD, o sea que al final se acaban intercambiando el dinero. Lo que pasa es que esta cláusula de rescisión fue de $300.000. O sea, bastante, bastante fuerte. Lo gracioso, que lo había apuntado, pero está un poco explicado así, es que Newbie lo vendió a LGD, LGD pagó la cifra y una vez hubieron pagado la cifra y LGD jugó un partido
en este caso, con SHA-8, decidió que no le gustaba y se lo volvió a vender a Newbie solo por $500,000 de yuanes. O sea, por unos $75,000. Hicieron el negocio de su vida, vamos, los de Newbie. En un solo partido me acabo de embolsar $225,000. Y luego Faker, que, bueno, este año Faker ha sido un jugador que no se ha movido al final, ¿vale? De equipo, sigue en SKT1, os pongo los nombres, porque al ser, ¿vale? Faker, que ha estado en SKT1 durante, vamos, toda su vida como jugador profesional, tenía una cláusula de rescisión de 6 millones. Y pese a tener la oferta una vez por esos 6 millones, Faker fue el que la rechazó, el que dijo que quería seguir en SKT. Y SKT le paga actualmente, que se sepa, unos 4 millones de dólares anuales, más sponsors. O sea, no se sabe exactamente, lo dije el otro día que yo vi, o me han hecho entender, que gana en total unos 9 millones anuales, pero son 4 millones de sueldo más sponsors. Así que es interesante. Por cierto, igualmente seguiría sin estar él entre los jugadores que más han ganado en premios del mundo, siendo los que más han ganado en premios los de Dota 2. Siempre. Porque los torneos International, que lo veremos después, es el torneo con los mayores premios de todos los esports y, vamos, a una diferencia grande. 25 y hasta 27. Entonces, eso. Son los jugadores de Dota 2, tenéis ahí una lista en los apuntes, en los que tienen mayores premios. Pero, realmente, el jugador con el mayor salario de todos los deportes electrónicos es Lee Sang-hyuk, que es Faker, que tiene más de 4 millones de salario actualmente. De hecho, ya está confirmado. Aún así, sigue palideciendo al lado de lo que ganan los mismos jugadores por patrocinios personales. De hecho, aquí no está en la lista, pero Uzi, que es un jugador chino de League of Legends, también tiene uno de los patrocinios personales más grandes. No se sabe exactamente la cifra, pero ya dijeron que era una de los patrocinios más grandes. Y la LPL, que es otra competición, se supone que ha cerrado ya un acuerdo con Nike por 128 millones, creo que era, para 2 años. Así que se están moviendo cifras muy, muy, muy interesantes de patrocinios en el sector. Aún así, las cifras que faltan por seguir creciendo son las de audiencia que den pie a esos patrocinios y el movimiento sobre todo, derechos de retransmisión. Pero tenéis ahí una lista con algunos de los jugadores y también son jugadores que son como históricos, que tenéis que conocer, aunque sean los nombres, para poder defenderos en... Si alguien os habla de Bang, os habla de Faker, os habla de Miracle, o os habla de Neo o de Taz. Taz es uno de los jugadores polacos más famosos, incluso más que Neo, por haber sido bastante mediático. Entonces, o Fallen. Sí. Entonces, exacto. Entonces, eso. Es importante que, aunque sea que leáis los nicks, para que si en algún momento os hablan de ellos, por lo menos que os suenen. Y luego, el punto final del tema 2 era, final. El punto final del 2, luego hablaremos de las consolas, son los eventos. Sí, es que el polaco pero se ha hecho muy mediático con todas esas cosas, que es un poco lo que al final están buscando los jugadores, es trascender. Al final necesitas conocerlo. Entonces, bueno, vamos a hablar de organizaciones de eventos. Estos son eventos y organizaciones que hay que conocer sí o sí, ¿vale? Por así decirlo, entran para examen, pero para examen de todo.
O sea, cuando lleguéis al mundo de los deportes electrónicos o si estáis en el mundo de los deportes electrónicos, no podéis obviar ninguno de los que yo aquí menciono. Hay más, hay muchos más, pero estos son los necesarios, porque yo hice una lista inicial de 20 y me echaron para atrás la lista porque eran demasiados, pero estos son necesarios. ¿Vale? Vamos a empezar por una feria que no es realmente de esports, es el E3. El E3 es la Electronic Entertainment Expo, o sea, 3 veces E3. Se complicaron mucho la vida a la hora de elegir el nombre. Y es la feria de videojuegos más antigua del mundo. ¿Vale? Realmente, el E3 era una feria hasta hace muy poco, hasta el año pasado, de hecho, de industria. O sea, solamente para gente que era de la industria del videojuego y periodistas. No se admitía público general. De público general estaban unos pabellones fuera en los que la gente iba, se hacía las fotos, etc. Vale. Pero eso cambia. ¿Por qué? Porque empiezan a meterse también con deportes electrónicos. Tampoco habían tenido deportes electrónicos como nosotros los conocemos hasta ahora. Entonces, este año tuvieron, de hecho, el torneo de Fortnite más grande del mundo. Llevaron allí a todo el mundo. O sea, el Rubius, Ninja, todos los grandes, Lolito, todos los grandes de Fortnite y en realidad youtubers, influencers, etcétera, estuvieron allí. ¿Qué provoca esto? Pues 1 millón de personas intentando entrar. ¿Qué provoca? Que se colapse un pelín el servicio. Pero bueno, E3 es una feria de videojuegos que ahora también tiene más cosas, pero que es una feria de videojuegos en la que se anuncian de normal las principales novedades de todo el sector de los videojuegos. Las nuevas consolas, los nuevos juegos de ordenador. El E3 mueve el mundo durante la semana que se realiza. Ya veremos el año que viene cómo les va. Este año aún les ha ido bien, pero lleva unos años de caída. Hay que tomarlo con cuidado. WCG, World Cyber Challenge. Empiezan en el 2000, 3 años después de la CPL. Pero, como todo en Corea y demás, sabemos cómo crece. Entonces, pasaron a ser directamente mundiales. Samsung fue la primera patrocinadora, que de hecho lo tenéis anotado. Y el primer torneo contó ya con 174 competidores de 17 países, o sea, que fueron gente de todo el mundo. Pero los juegos que competían en el año 2000, recordemos dónde estamos, fue Quake 3 Arena, FIFA, Age of Empires y StarCraft, bueno, Age of Empires 2 y StarCraft Brood War. O sea, StarCraft ya estaba ahí, pusieron FIFA como competición y, según tengo entendido, no tuvo un gran éxito. Age of Empires 2, que estaba ya en decadencia, pero aún estaba. Sí, exacto. Ahí fue Aquiles. Y Quake 3 Arena, que en ese momento aún funcionaba, teniendo en cuenta que aquí Counter-Strike solo era un mod y no había competiciones muy serias de él. Fue a partir del año siguiente, cuando Valve se involucra al 100% con el juego. Entonces, tenemos Quake 3, FIFA, Age of Empires y StarCraft, año 2000. Pero, durante 2001 a 2002-2003 hicieron en la misma localización el torneo, pero desde 2004 se han ido rotando por todo el mundo. ¿Vale? La mayoría se han hecho en el entorno asiático. Este año fue Shanghai, si no recuerdo mal. Se van haciendo por todo el mundo. Los premios ahora ya son mucho más grandes. Estamos hablando de cerca de $500.000. Pero siempre se cuenta más o menos con los mismos países. De hecho, España ha vuelto a ir. Y de hecho fue también en League of Legends femenino. No solamente fue en CSGO con un mix que protagonizó Mixwell, con toda la polémica alrededor, sino que Mixwell es ahora jugador de Movistar Riders. ¿Vale? Mixwell es una de las figuras importantes del CSGO en España. Y Mixwell, os lo apunto. Para que os acordéis del nombre, es importante que os sepáis estos nombres que os estoy mencionando. Todo esto, pese a ser histórico, por así decirlo, o todo lo que estoy diciendo es histórico, son nombres que aún están en la industria y que es importante que sepamos.
y que si alguien nos pregunta o nos habla, que sepamos muy bien de qué estamos hablando. Si alguien te dice la WCG o la World Cyber Challenge o World Cyber Games, que sepas exactamente de qué torneo te están hablando y de que es un torneo que empezó en Corea, pero que rota por todo el mundo. De hecho, es uno de los reales mundiales, de los mundiales auténticos que hay, porque no depende de ningún juego, ponen los juegos que ellos deciden todos los años. Entonces, este nombre es muy importante, E3 es importantísimo, y llegamos al siguiente. Evo. ¿Qué es Evo? Evo es más que un torneo. Realmente. Evo, os voy a dejar aquí, ¿vale? Score. Aquí. Evo es una de las experiencias que hay que vivir en deportes electrónicos. Para que os hagáis una idea. A ver, que os lo voy a poner por aquí. Hay una parte 1 y una parte 2. Ya está. Es el eSports como locura. Evo lo inició todo. No lo inició todo. De hecho, aquí tenéis un reportaje sobre Evo que os va a ser realmente útil porque lo explican todo de una forma que te entra, vamos, directo. Además está muy bien explicado, está muy bien gráficamente y es muy, muy comprensible. Entonces, tiene parte 1 y parte 2. Os recomiendo que veáis las dos, sin ninguna duda, pero os lo voy a explicar yo por encima, ¿vale? Porque es Evo. Evo empieza en Las Vegas. Y de eso os lo dirá todo el mundo. Mentira. Realmente empieza en una especie de arcade arena en el que tienen que meter los ordenadores, o sea, las máquinas como sea. En 1996 crean Battle of the Bay. Battle by the Bay, perdonad. Es un evento cutre, salchicha, muy horrible, pero, o sea, lleno de gente sudando, muriéndose de calor. Pero resulta que es la primera vez, al ser en Los Ángeles, es la primera vez que vienen a Los Ángeles jugadores desde Asia para competir en un torneo en este caso, de Fighting Games. ¿Vale? ¿Qué es lo que eso genera? Que automáticamente todo el mundo, todos los de Estados Unidos, es en plan de, oye, yo quiero ir a medirme en arcades contra los asiáticos, que son famosos por ser los mejores del mundo. Ese primer torneo arrasan, pero les plantan cara. O sea, se genera una rivalidad. Esa rivalidad la van a aprovechar para convertirlo en Evo. Evo, el nombre es realmente en el 2002. Pero bueno, en los Battle by the Bay, hasta el B5, que se hace hasta el 2001, se están generando una reputación de evento internacional. Fue en el 2001 cuando fueron los primeros jugadores japoneses, pero ya en el 96 habían traído a gente de todo Estados Unidos a competir y habían rumores de que iban a venir japoneses. No llegaron a ir, es cierto, o sea, disculpad porque me he cambiado una fecha de sitio. La idea es que al generarlo como torneo internacional, estamos hablando todavía de 2001, no había nada de Fighting Games internacional, ni de Street Fighter, ni de nada alrededor del mundo. Se genera Evo. ¿Qué es Evo? Es un espacio, el primer Evo fue un espacio en un hotel que, lo mismo, muchísimos problemas, muchísimas limitaciones técnicas. Alquilaron un hotel, pero vamos, muy al estilo americano. O sea, sala de convenciones, no. Exacto, sí, del 2001 ya fue una comitiva japonesa a jugar. Los japoneses eran los mejores jugadores del mundo. Aquí lo demostraron. O sea, arrasaron el torneo. Se llevaron, creo que lo ponía en el documental y si no lo leí en otro artículo, pero se llevaron los 5 primeros premios de todos los juegos. O sea que, vamos, no les fue mal. Entonces, eso. El primer Evo es en un hotel, es un espacio muy... Para que os hagáis una idea, lo vais a ver en imágenes, pero es muy flojo, no transmite nada. Son todo arcades en un espacio lleno de gente, mucho caos, se hace muy complejo. Entonces, a partir de 2004, deciden quitar las máquinas arcade
y poner, porque claro, todo lleno de máquinas del tamaño de una columna complica muchísimo toda la logística. Entonces las sustituyen por consolas, que es lo que esto provoca. No es lo mismo competir con un mando de consola que con un mando de recreativa. El mando de recreativa, sabéis todos cómo es, ¿no? Os lo imagináis, el joystick, los botones, es lo famoso. En cambio, los mandos de consola, ahora ya tienen joystick, pero en ese momento tenían una cruceta que se llama pad. Tenían pad, tenían botones, pero botones pequeños, se jugaba de otra forma, ¿no? Gente que es muy buena en recreativa igual no sabe usar un mando. Entonces no llevas los comandos, no los transmites de la misma forma. Entonces muchísimos jugadores se quejaron. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que esto generó? Hasta entonces ni siquiera había, pero lo que esto genera es que hay gente que coge y literalmente coge mandos de recreativa, los arranca de una recreativa, les cambia el cableado para que se puedan conectar y el input lo entienda la consola y se llevan sus propios pads al torneo. Esto generará un mercado nuevo que funciona hasta nuestros días con los que son lo que se conoce como pad o sticks de arcade y esto se hace en Evo. O sea, esto lo provoca Evo, para que en lo que puede cambiar la diferencia un torneo para generar un nuevo producto y una nueva temática y un nuevo modelo de torneo. Bueno, después de cambiarlo a consolas, la gente lo recibió, como he dicho, los jugadores lo recibieron. Fue complicado para ellos. Es un público, y además Evo especialmente, es un público muy especial. Los jugadores de Fighting son todos como una familia, pero una familia que puede querer muy fuerte y puede odiar muy fuerte. Entonces hubo una especie de, o un poco de boicot hasta el año 2007 que genera un poco de desasosiego o de falta de interés ya en la comunidad. Intentan traer juegos nuevos, intentan desarrollar un poco lo que es el deporte electrónico de los fighting games, convertirse en el mundial de referencia, pero no tienen mucho éxito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a intentar añadir juegos, van a añadir hasta Smash Bros. Melee de Nintendo, que tiene una anécdota bastante graciosa al respecto, la vais a ver la podéis ver en el vídeo, pero bueno, la idea es que Nintendo, no sé si en el vídeo de hecho lo mencionan tanto, bueno, os la cuento yo porque es graciosa sobre cómo Nintendo ha tratado los deportes electrónicos hasta nuestros días. Estamos en el año 2007, no, 2006 creo que era, que ya habían probado algo con Nintendo y Nintendo les dice que no. Entonces ellos, pues, ¿qué haces? Si te dice Nintendo que no puedes jugarlo, pues lo pruebas y si no funciona, pues lo quitas. Entonces, probaron Mario Kart también, probaron Smash Bros. Melee, probaron todo, pero no funcionó. Y entonces, en el año 2013, hicieron los de Evo, que ya estaba funcionando, luego os pongo en la situación de la anécdota, luego ya volveremos al año 2008. En el año 2013 generan un sistema de donaciones que era en plan, vamos a añadir un juego, el que vosotros decidáis, el juego al que más se done, será el juego que se añada. Esas donaciones no van para nosotros, van para la investigación contra el cáncer de mama, ¿vale? O sea, decidieron hacer una donación benéfica y el juego que ganó fue Smash. Pese a ser Smash un juego de Nintendo, dijeron, bueno, no hemos tenido éxito con los juegos de Nintendo, Nintendo nos ha puesto pegas en el pasado, pero es el juego que más donaciones ha recibido, esto es una causa benéfica, Nintendo no nos va a poner problemas. Mentira. Llega Nintendo y te dice, no puedes retransmitirlo, no puedes jugarlo, no puedes hacer nada con mi juego porque es mi juego. Y mi juego. ¿Qué es lo que pasa cuando haces eso? Pues que estás quedando muy mal con la investigación contra el cáncer de mama. Entonces, hubo un montón de protestas, le metieron muchísima cera a Nintendo. Yo he puesto muy amablemente en los apuntes tras darse cuenta de su error, pero realmente le tuvieron que meter muchísima cera a Nintendo. Y entonces, ¿ellos qué hacen? Pues luchan a favor de la corriente y entonces se ponen a retransmitirlo ellos mismos. Declararon en los años siguientes que las finales de Evo son las oficiales de Nintendo y le dieron a Evo todo lo que necesitaran sobre Super Smash Bros.
Melee 4 y ahora el nuevo, que es el de Switch, todo lo que necesitarán. Juegos, consolas, las demos nuevas, los nuevos personajes, todo lo que necesitarán. Nintendo, desde ese momento, desde esa gran resistencia inicial, se dio cuenta del potencial que tenía y ha decidido cambiar completamente cómo se aproximaban a los deportes electrónicos, en este caso Smash, y cambiarlo a, vamos, un apoyo total y del 100%. ¿Qué es lo que decía sobre Evo? La tendencia cambia en 2008. ¿Por qué? Street Fighter 4. Street Fighter 4 viene de un ligero fracaso del Street Fighter 3 y sus 352.000 versiones. Es un juego que modificaron demasiado, no funcionaba igual que el Street Fighter 2, no consiguió llamar a la comunidad y entonces, y además tenía 10 años. Y entonces aparece Street Fighter 4. Street Fighter 4 fue lo que juntó toda la comunidad de Fighting Games de nuevo. En 2008 se marcan 1.000 participantes. O sea, 1.000 personas pasaron a jugar Street Fighter 4 en Evo 2008. ¿Qué es lo que quiere decir que 1.000 personas fueron a entrar? Tú en Evo solo tienes un tipo de entrada. La entrada de participante. La gracia que tiene Evo como festival de videojuegos o como es que tú allí vas a jugar. Todo el mundo va a jugar. Puedes hacer como yo e ir a Evo sabiendo que vas a perder en primera ronda o que si tienes mucha suerte, mucha suerte, mucha suerte, vas a pasar a segunda ronda de un torneo de 4.000 personas, o puedes ir a ganarlo, como van los profesionales de verdad. Pero todo el mundo va a jugar, porque toda la comunidad de Fighting Game es jugadora, además de visualizadora. Entonces, Evo es un torneo mágico. Es la experiencia que dicen que es los esports por antonomasia y que hay que vivir una vez en la vida. Esto ya es una leyenda que se ha generado alrededor de los últimos años. Porque es un fin de semana en el que hay 4, 5, 8.000 personas que le gusta lo mismo que a ti, que va a ver los mismos torneos que tú, que van a estar jugando en el torneo, que se llevan su propio pad, se llevan su propio todo, y que lo vives de una forma completamente diferente. No tiene nada que ver con cómo puedas ver una WCG o otro tipo de torneo, cualquier torneo de Superliga, LCS, etcétera. Sí tiene más que ver con cómo puedas vivir una Dreamhack, porque siguen estando en Dreamhack los torneos Open, que son de este estilo. Vas a jugar, pierdes, pero luego ves las finales, etcétera. Pero aún así todo el mundo aquí sabe jugar, porque todo el mundo va a jugar, excepto prensa. Y todos los años os humillan en directo por eso. Entonces, que eso es un pequeño apunte, que siempre hay algo con la prensa. Entonces, se ha convertido en el tanto torneo como evento más potente a nivel mundial. Los torneos más grandes del mundo también son en físico, son los de Evo, sin ninguna duda. Ningún otro torneo congrega, como este año, 7.000, 8.000 personas allí jugando. Y se ha usado ya como escaparate para los nuevos juegos de lucha. Es como lo que decíamos de L3, que es un escaparate para las consolas, para los ordenadores y para los nuevos esports. Aquí es el escaparate de los juegos de lucha. Se presentan allí, se hace el testing allí, lo que la comunidad de Evo dice va a misa, tanto para reglas de juego como para todo. Y se han convertido en realmente un foco de poder de la comunidad de Fighting Games en el mundo. Vamos a dar ahora... Vale, no, vamos a seguir, acabamos los eventos. Me disculpáis un segundo que voy por un poco de agua y vengo un segundo.
Vale, sí, escaparate showroom. Escaparate me refiero a cuando tú tienes una tienda, lo que está en la entrada, lo primero, o sea, lo que se ve desde fuera, eso es el escaparate. En este caso se usa en el contexto de showroom, es la zona donde se va a ver y donde va la gente a entender esos nuevos juegos, a probarlos, etc. Ya estoy de vuelta, por si no lo habéis notado. Seguimos. BlizzCon, otro evento de los más importantes del mundo. Y parece una tontería porque en realidad solamente es de una empresa, Blizzard, bueno, Activision Blizzard, en este caso solo es de Blizzard, pero no lo es. ¿Por qué? Porque Blizzard es StarCraft, porque Blizzard es Warcraft, porque Blizzard es Diablo, porque Blizzard es Overwatch. Entonces, bueno, también es Heroes of the Storm, pero eso está muerto. Y Blizzard también es Hearthstone. Entonces, ¿qué es lo que es la BlizzCon? La BlizzCon es una convención que está hecha para presentar sus novedades, las novedades de Blizzard, juegos, Warcraft, StarCraft, Overwatch, Heroes, Hearthstone, ¿vale? Es una convención atípica dentro del sector. No hay ninguna compañía de videojuegos que haga algo similar. Entonces, lo que hacen es que hacen concursos de cosplay o de disfraces de sus próximos, o sea, sobre sus juegos, hacen eventos con influencers, presentan los nuevos juegos, las nuevos parches, los nuevos todo. BlizzCon, tenéis que verla, ha sido recientemente, tenéis que ver un poco el streaming, la gente lo sigue, de hecho se paga por ver el streaming, hay unos tickets especiales. Es un evento único en el sector. Y además hay que entender que no todo el mundo podría replicarlo. Blizzard tiene una legión de fans detrás increíble, tanto por World of Warcraft, como por Diablo, como StarCraft 2, como todo. Entonces, lo ideal sería, sí, exacto, es una pasada lo de la BlizzCon. Y el dinero que ganan con la BlizzCon. Sacan el nuevo merchandising, el nuevo todo. Y siempre llevan eso, algún equipo especial, o sea, algún grupo, en plan Offspring o Foo Fighters o Metallica, para finalizar la BlizzCon, que es otro de los eventos gordos del año. BlizzCon os recomiendo que busquéis información sobre la de este año, porque ha sido también, bueno, ha tenido muchas luces y sombras, sobre todo con Diablo y con Hearthstone y con Heroes. Han dejado, o parece que han dejado morir parte de sus sagas y eso es la primera vez que lo hacen. Entonces, se ha tomado con muchas luces y sombras. No ha sido tan buena o no se ha considerado tan buena como las de años anteriores. ¿Vale? Entonces, sí, efectivamente. De hecho, están de caída y han quedado muy mal. Es que, eso, han quedado regular y las acciones han caído y esta BlizzCon ha tenido luces y sombras. No creo, personalmente. No creo que haya tenido tanto que ver con el cambio de CEO como con la tendencia que llevamos viendo estos últimos años. De hecho, la tendencia de Blizzard empezó en 2005 la BlizzCon, pero la tendencia de Blizzard ha sido desde hace 3 o 4 años a que cada vez anuncian menos en BlizzCon y aportan menos. No han sabido captar como hacían antes. Con la salida de StarCraft 2 fue una auténtica locura. Con Diablo 3 fue una locura. Con World of Warcraft, todas las expansiones ha sido una locura. Y la gente lo ha seguido y ha tenido muchísima repercusión y ha salido en todos los medios. Y este año es que tampoco había... Que anuncies una skin, anuncies un modo de juego y no anuncies ni siquiera una expansión. Pero eso tampoco es... El WoW Classic es que tampoco es nada relevante. Es como la reconversión de StarCraft. Lo siento, pero no es relevante. No estás aportando nada nuevo. No has sacado una franquicia. Y además, exacto, ya se sabía. Y de hecho ya había gente que lo había jugado. Y entonces no han conseguido este año transmitir lo que tenían que transmitir.
Así que para mí es un evento que hay que conocer. BlizzCon es necesario conocerlo. Tenéis que saber quién es, dónde, cuándo y por qué. Pero están claramente de caída. IEM o Intel Master Esports. IEM, Intel Extreme Masters, es el torneo por excelencia, o ha sido el torneo por excelencia de ESL. La ESL, ya hemos hablado de ella, pero es una organización mundial, una de las más antiguas, si no la más antigua de esports, que se mantiene en activo y es muy grande, a todos los niveles. Tiene un muy recomendable 1,3 en Glassdoor y en 2006 crea los Intel Extreme Masters. De hecho, bueno, en 2007 es el primero, pero en 2006 ya estaban anunciándolo. Entonces, ¿qué son los Intel Extreme Masters y por qué son relevantes? En el año 2007, los torneos internacionales, WCG, etcétera, no estaban tan al día. No es, ahora todos los torneos prácticamente son internacionales. Si tienen un premio decente, se convierten automáticamente en internacionales. Pero aún no. Estamos hablando del año 2007, año 2006, año 2008. Los torneos internacionales no son el pan nuestro de cada día, son algo muy especial. Y en este caso, ESL sabe ver el nicho que tiene, especialmente porque el resto de torneos internacionales no estaban incluyendo demasiado Europa, el nicho que tienen los jugadores y los equipos europeos, y van a montar torneos con Counter-Strike que van a tener una repercusión muy, muy, muy por encima que prácticamente todo lo que estaba haciendo ESL hasta el momento, porque se transmite la sensación de que es un mundial. Y todos sabemos lo que nos gusta a la gente sentir, que los mundiales son algo muy especial y muy importante. Entonces, se generan de forma, al principio sobre todo anual, luego cambiarán a ser 2 al año, luego habrán hasta 4 al año. Ahora depende mucho de los majors, los minors, tanto de Dota como de Counter-Strike, que siguen siendo sus principales valedores. Han habido de League of Legends, con equipos coreanos, con equipos europeos, con equipos americanos. Pero hace 2 años, en 2016, Riot decide, vamos, creo que directamente se lo prohibió, generar torneos, generar las IEMs y utilizar el League of Legends como reclamo para ellas. Entonces, bueno, se quedaron con Dota 2, Counter-Strike y han estado incluyendo PUBG, han estado intentando o trayendo ya Fortnite también y están intentando también entrar en otros juegos. Siguen siendo torneos muy grandes. El torneo más grande de Counter-Strike de 2018, la audiencia más grande, creo que fue en febrero de este año y fue en Counter-Strike. Y es suya. Entonces, no está nada mal. Las IEMs es un torneo que hay que conocer. Katowice, sí. Es un torneo que hay que conocer. Ah, bueno, exacto. Katowice es una ciudad que yo creo que no la conocía nadie hasta que empezaron a hacer las IEMs allí. Es una ciudad polaca. Realmente es una ciudad industrial. Sí, exacto. Es una ciudad industrial y no, vamos, no tiene ninguna... Yo he estado y no tiene nada turístico. Pero resulta que organiza unos torneos mundiales increíbles. Y, pues oye, está muy interesante. Sobre todo porque junta gente de toda Europa y a nivel de contactos es un sitio al que hay que estar. CGS. ¿Qué tiene CGS de especial? Pasamos a la siguiente. Bueno, si tenéis algo que decir, lo decimos. Es una cuestión que nadie sabe. Me refiero, a alguien tenían que conocer allí. Soplica. No, por favor, no quiero más Soplica en mi vida. Soplica, dejémoslo, da igual, no hace falta que expliquemos eso. Katowice es una ciudad que está, eso lo pasamos a después de las 10. Katowice es una ciudad que está en mitad un poco de todas las vías, está muy cerca de Alemania, que eso supongo que aporta también mucho. Es muy barato, muy, muy barato organizar ahí un evento. Tiene un estadio muy grande que se muere de risa, un centro de convenciones muy grande que se muere de risa. Entonces yo creo que realmente, inicialmente empezaron por precio, funcionó bien y se juntan pues, los contactos de todo el mundo allí durante
una semana o 2 semanas que dura el evento, 2 semanas de normal, y se convierte un poco en un centro de los esports a nivel mundial. Es una experiencia muy interesante y la recomiendo mucho. Las entradas de 2 semanas son un poco caras, pero bueno. CGS, enero-febrero. Lo cual es una fecha, sí, febrero 28 al 3 de marzo este año. Sí, a mí me parece una fecha horrible para irse a Polonia, teniendo en cuenta que yo he estado en diciembre allí y no hay manera de sobrevivir a la calle. Pero oye, pues eligieron Katowice, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer? Sí, sí. De hecho, cuando ves a los jugadores salir, este año hicieron una publicidad muy, muy, muy buena. ¿Fue este año? Sí. Con Mercedes, que iban con el Mercedes tal, lo habían rodado 2 meses antes o 3 meses antes, porque si no era imposible estar en la calle con los trajes que querían llevar para el Mercedes. Porque es que a esos grados, me dirás cómo se vive. Ah, pues sí, mira. Pues entonces desde conocías a Soplica. Sus buenos slotis. Entonces, bueno, SWATis. Vamos a CGS. CGS es un tipo de competición que empezó en 2006. ¿Por qué la pongo? ¿Por qué es relevante? Porque fueron los primeros que, bueno, además de contar con un espacio en MTV, fueron los primeros en tener contratos televisivos. No me refiero a cómo tenían los coreanos con su propia cadena, etcétera. Porque Corea, pues sí, lo sabéis ya, pero a partir del 2002, 2001 ya tenían sus propios contratos televisivos con cadenas privadas. No, aquí estamos hablando de MTV, que hace un contrato televisivo exclusivo para que no, o sea, que es una cadena que no tiene nada que ver con esto. No son cadenas privadas exclusivas de esports. Estamos hablando de una cadena que hace contenido musical y que decide generar CGS. Funcionaron bastante bien, pero lo que se dice es que hubo un cambio de dirección en MTV que ya dejó de ver los deportes electrónicos como algo interesante y que les cerraron el contrato, les cancelaron en la cara. No hay mucha información al respecto de por qué cerraron. Eso es lo que yo he conseguido encontrar y le he metido muchas preguntas y muchas horas para eso. Pero eso es lo que hay. La información que he encontrado por ahí es poco fiable, la verdad. Entonces, fueron los primeros en tener ese contrato y además hacían entrevistas, entrenamientos, grababan todo y lo convirtieron todo en un show. Fue el primer torneo, CGS. Es relevante y no mucha gente de la industria sabe ya ni que existió, pero toda la gente que lleva bastante tiempo en la industria sabe que fue muy, muy, muy importante que MTV se metiera así. Luego, torneos relevantes, LCS. Ahora LEC en Europa, LCS-NA en Estados Unidos. La League of Legends Championship Series, que es la liga de videojuegos de League of Legends, la crean en 2012, pero el primer split sale en 2013. Esos splits o secciones o temporadas, no sería temporadas, porque temporadas sería así, sería como particiones de la temporada, ¿vale? Su primera parte, en este 2013 contó con 8 equipos en cada uno de los países, o sea, en cada una de las regiones. Las regiones eran inicialmente en Norteamérica, Europa, LATAM, o sea, porque estaban en ese momento unidos, Corea y Brasil. Luego, desde 2015 son 10 equipos en vez de 8. Pero a lo largo de los años se han generado nuevas regiones. No se considera realmente LCS, pero China es una región que entra con las mismas reglas que todas las demás y que participa en el Mundial como todas las demás. También se han generado Turquía, que ya no solo está Europa, también está la región de Turquía. LATAM se dividió en 2 y ahora se ha vuelto a unificar en 1. Tenemos Japón, tenemos Malasia y toda la región de sureste asiático se unificó en una región y ahora son 2. O sea,
han ido ampliando el número de ligas a lo largo de los años hasta que ahora tenemos un montón de ligas, excepto por LATAM, que se ha reunificado. Y además han ido generando torneos entre esas ligas para generar tanto rivalidad entre las ligas con el Rift Rivals, que enfrenta una liga contra otra o una liga contra otra y contra otra, o sea, tipo el mundialito, o sea, ligas o que no son ligas, son torneos cortos para generar rivalidad, los Worlds, que es el torneo con más visionado de todos los esports, o los MSI, que es un torneo entre temporadas o entre las partes de esa temporada, lo que decíamos de los splits, que tampoco tiene más relevancia, no aporta demasiado, pero que tiene su visionado y tiene su público y es interesante. Entonces, principalmente, más que los premios, porque a eso llegaremos con el International, aquí lo más relevante es el prestigio que da ganarlo y que son competiciones que se visualizan muchísimo. Entonces, llegar a la final te ha hecho ver, o sea, ha hecho que te vea muchísima gente. Estamos hablando de millones. Yo espero que sea en torno a 120 millones la audiencia de esta final. Con lo cual es, wow, o sea, una pasada, una auténtica pasada. Y luego llegamos a los majors, ¿vale? ¿Los majors qué son? Igual que hemos hablado de que LCS era una liga que había organizado Riot y que esa liga la organizaban ellos en exclusiva, porque además se la han quitado también a OGN en Corea. Es una liga que organizan en exclusiva y la que tienen todos los derechos y ellos se la guisan, ellos se la comen y lo hacen todo a su imagen y estilo. Llega Valve y dice, sí, bueno, esto está bien, es interesante tu sistema monolítico, pero yo quiero hacer otra cosa. Y vamos a crear un sistema que se llame Majors y Minors. Los Minors los meten después, es un apartado que está después, pero que es que lo que crea es un circuito, como las IEM, que recordáis que había dicho que llegaban a hacer hasta 4 al año, etcétera. Pues aquí lo que hacen es, vamos a coger, en este caso, 4 torneos de talla mundial, 4 torneos que indiquen realmente quién es el mejor equipo y a los ganadores de esos torneos los vamos a meter en el torneo final, que se llama The International, ¿vale? En el caso de Dota. O los vamos a meter en otros torneos, en el caso de CSGO. Y ese torneo de International va a pasar a ser el torneo. Vamos a hablar mucho de International en el próximo visionado, que es la película de Free to Play, ¿vale? Por lo tanto, no voy a entrar ahora en detalles de International. Pero la idea es que estos majors y minors te dan acceso a un sistema de puntos que te permite acceder por invitación al International. Con lo cual, en vez de ser simplemente, como con Riot, una liga cerrada en la que ganar la liga te da acceso a los mundiales, aquí vamos a hacer torneos abiertos, se clasifica quien pueda y vamos a dejar libre albedrío. Ellos no organizan todos los torneos, desde luego no organizan, de hecho, la mayoría de los minors no son suyos, por no decir todos, y esos torneos los organiza, por ejemplo, IEM, o sea, ESL, por ejemplo, WCG podría organizar uno. Empresas del sector van decidiendo cómo organizar Faceit, van decidiendo cómo organizar torneos que van a contar en el sistema de ranking de puntos. Y el sistema de ranking de puntos te va a dar la clasificación para este mundial. Hablaremos más sobre The International en el próximo día de clase guiada. Y llegamos, antes del descanso, que ya me he saltado, a las consolas del 2000 al 2010. Pues pensaba que íbamos a ir justos de tiempo, o sea, sobrados de tiempo y no tanto. Consolas del 2000 al 2010 es el periodo de la Play 2. ¿Por qué es el periodo de la Play 2? Porque empieza en el año 2000. ¿Qué es la PlayStation 2? Es la primera consola que no solo es una consola, que funciona como centro de entretenimiento en casa, que tiene un DVD, que entonces eran súper caros, o sea, muy, muy caros, en el año 2000, no todos os acordaréis, pero supongo que la mayoría sí, tener un DVD era una cosa de estatus, porque las películas se veían muchísimo mejor, porque la cinta de VHS era, o el beta para el que lo tuviera, era de segunda comparado con tener un DVD.
¿Y qué hace PlayStation? Pues voy a meter los juegos en el formato DVD y voy a convertir mi consola en que también un centro de entretenimiento en el que también se puede ver películas. Voy a darle excusa a la gente, esto se convirtió en la guerra de las excusas. Voy a dar la excusa a la gente para que lo compre para otra cosa y luego al final juegue. Entonces, fue la consola más vendida de la historia hasta la Wii. Venía de ser superado, o sea, superó a PlayStation 1, se dejó la fabricación como en el 2000. Efectivamente. PlayStation lo vio muy claro y dijo, tengo la excusa perfecta, necesito un DVD en casa, ¿no? Pues tienes una Play 2. Porque total, si está al mismo precio. Entonces, después sería superada por la Wii en la misma década. Wii ha sido la consola más vendida de la historia de las consolas, con 200, eran 230 y pico millones de consolas vendidas. Pero realmente creo que llegaron solamente a los 100 millones. Lo que pasa es que hubo 100 millones de consolas falsas vendidas. Es una historia un poco turbia. Los chinos, en ese momento, China copiaba las consolas. Bueno, todos habéis visto las pesebritas, las PRPs, las PSLs, o sea, todas esas consolas, pues hubo una estadística que se dijo durante mucho tiempo que Wii había vendido 200 millones porque vendió 100 millones y 100 millones de copias. La idea es que oficialmente distribuidas creo que eran 101 millones, 102, 103. Rondaba esa cifra, no sé si la he puesto en algún momento. Pero como PlayStation 2 siguió vendiendo a lo largo del tiempo cuando el resto de consolas estaban extinguidas, PlayStation 2 se convirtió en la consola más vendida al final, con 150 millones de ventas. Para que os deis una idea de cómo puede darle la vuelta estos años de duración. Pero PlayStation 2 es la consola más vendida de la historia, vendió además cientos de millones de juegos, tuvo un éxito abrumador, pero realmente, excepto por la parte del entretenimiento, no tuvo la revolución que tuvo Wii. Wii fue una revolución en cuanto al... Sí, exacto. Dejaban piratear mucho. La cuestión es que Wii fue una revolución en cuanto al manejo. No se vendieron tanto como por ser un accesorio al principio, no le dio ese empujón inicial, sino por el manejo de la Wii. Tenía un sistema nuevo, iba a un precio mucho más reducido, funcionaba muy fácilmente y todo el mundo entendía en un segundo cómo funcionaba la Wii. A cualquiera le dabas un mando y en un segundo sabía cómo jugar con la raqueta. Wii Sports se convertiría en el juego más vendido con 87, 88. No lo tengo anotado exactamente, pero creo que eran, vamos, cerca de 88 millones de copias o... Llegaron a mucho. Y luego también tenían a Mario Kart y a Mario 64, digo, al Mario Galaxy, que también llegaron a 20 millones de copias. O sea, juegos exageradamente vendidos y que dieron cientos de millones, bueno, ¿qué cientos? Miles de millones de beneficios a Nintendo, que ha conseguido dilapidar en dos lanzamientos posteriores. Pero eso hablaremos más adelante. En estos años se establecen Call of Duty y FIFA como las estrellas de las consolas que permanecen. Call of Duty no está creciendo ya como se esperaba, pero se mantiene como el shooter más jugado en consola y FIFA es el simulador deportivo más jugado, sin ningún tipo de duda. Y llegamos al tema 4. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? De 5 minutos porque no nos da tiempo, si no, no vamos a darle toda la caña a los MOBA que requiere. Sí, Black Ops 4 ha vendido bastante bien, pero se esperaban más, se esperaban repuntar muchísimo más. Así que ya veremos cómo acaba. Y vuelvo en eso, en 5 minutos.
Hola chicos. Ya estamos de vuelta. A ver. Sí. Un COD al año no hace daño y al final ha hecho daño. Entonces, volvemos al ruedo. A ver, tema 4. Aparición de los MOBA. O origen de los MOBA. ¿Qué es un MOBA? Un MOBA es el Multiplayer Online Battle Arena. La mayoría vais a saber lo que es, pero bueno, me veo la obligación de explicarlo bien. Para los que no lo sepan, es un subgénero de la estrategia en tiempo real. Esto lo estoy leyendo directamente de los apuntes. ¿Por qué? Porque es la definición más bonita del mundo. Entonces, son dos equipos que luchan por destruir el centro de operaciones, en este caso el Nexo en el caso de League of Legends, el Cristal en el caso de, pero no me acuerdo cómo se llamaba, en Dota. La idea es que luchan por llegar a un punto de la base del otro equipo y destruirlo. ¿Vale? Ese punto va a estar protegido tanto por los jugadores del otro equipo, del equipo, como por unos non-control player characters o NPCs o en este caso se llaman minions de normal, ¿vale? O creeps, que son una especie de criaturas controladas por el ordenador que siempre van a hacer las mismas acciones. Siempre van a ir en una línea recta hasta el punto en el que tienen que ir. Allí se van a enfrentar entre ellos contra los otros que han salido desde el otro lado, porque los dos lados son asimétricos, pero a la vez simétricos en lo que pasa, pero asimétricos en cómo están formados. Pero bueno, para que lo entendáis, en los apuntes teníais una foto y si no, buscamos cualquier foto por internet en un segundo y lo entendemos perfectamente. Bueno, esta es muy fea. Esta. ¿Vale? Aquí. Tenéis una... ¡Madre mía! Vale, disculpad. Le he liado con el link. A ver. Está mucho mejor. ¿No veis el mapa claramente en la primera imagen, por favor? ¿No sabéis leer ahora letras? Ya lo he puesto. Sí, este es el mapa de Dota, ¿vale? Tiene dos mapas que da de todos y lo vamos viendo. Tiene dos partes. El mapa es asimétrico porque no están los mismos objetivos en los dos lados, pero tiene lo mismo. Tres calles, una calle top, o sea, una calle arriba, una calle en medio, una calle abajo y una jungla, que es donde salen los campamentos y en el caso de Dota además una tienda secreta en el que en esa jungla se puede coger otros bichos neutrales que no se van a mover, siempre salen en el mismo sitio, a los mismos momentos y todo, y entonces se van a poder sacar experiencia y oro, que al final es el objetivo de cada personaje para poder ganar una ventaja con respecto al resto, y se van a enfrentar esos dos equipos. Entonces, yo como os recomiendo en todo lo demás, y lo dije el primer día y lo mantengo, jugad una partida. O mirad mucho, pero principalmente jugad una partida, probad. Si no os gusta, no pasa nada, no os tiene que gustar todo, pero por lo menos que podáis entender qué es lo que pasa en un mapa y qué es lo que dice un jugador cuando te dice, sí, Dota es mucho más complejo que el LoL, para mi gusto exageradamente complejo. Y parece que hay que hacer un máster para jugar dos partidas a Dota. Yo he jugado, pero es duro de jugar. Entonces, los MOBA principalmente se mueven por el equipo. O sea, si tu equipo, pueden decir, o sea, tú puedes hacer lo que se conoce como el carro o llevar la batuta una partida
Bueno, eso tampoco es verdad. La mayoría de los jugadores de LoL no vienen de Dota. De hecho, si miras los históricos de los jugadores, no vienen de Dota. Lo habrán jugado, pero la mayoría de los jugadores de LoL vienen de LoL. Son los nativos. Y la mayoría de los jugadores de Dota vienen de Dota. Entonces, eso. Es un juego en el que tu equipo, tú eres uno y hay 4 más en tu equipo. En el caso de la mayoría de los MOBA, hay otros que tienes 4 personas, tienes otros que son MOBA shooter, pero vamos a lo básico, que es Dota y LoL, ¿vale? Hay más, ¿eh? O sea, no os preocupéis que hay MOBAs para aburrir. Hubo una época en la que todo eran MOBAs. Bueno, la cuestión es que esos personajes que tú controlas uno de los personajes. Entonces, los otros 4 miembros del equipo o te llevas bien con ellos y te coordinas, o si el otro equipo está coordinado, os va a arrasar. Entonces, prima muchísimo el juego en equipo. Y eso ha dado una serie de valores y una serie de espectáculo que han hecho que los MOBA triunfen muchísimo. Pero muchísimo vamos, han sido los esports por excelencia durante mucho tiempo. Y ahora mismo el League of Legends es el esport más visionado y Dota es el esport con más premios. Pese a que estábamos hablando de que CSGO, Counter-Strike Source o Counter-Strike 1.6 en su momento tienen mucha antigüedad, tienen la escena competitiva más antigua del mundo, todavía son vistos por muchísima gente, tienen millones de fans en el mundo. Los MOBA arrasaron en cifras en su momento y no han parado de hacerlo desde entonces. De hecho, el primer juego que ha superado realmente en viewers en Twitch a League of Legends de forma permanente ha sido Fortnite. O sea que ha tardado 8 años en salir, 9 años. Un juego que le pudiera hacer la más mínima sombra. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo se crean estos MOBA? ¿O de dónde salen? En el 98 Blizzard lanzó StarCraft, que ya hemos hablado de él. StarCraft tenía una modalidad, que ya también estaba en Warcraft 3 posteriormente, que se llama Star Edit, y en Warcraft 3 se llamaba el creador de mapas, si no recuerdo mal. Bueno, la cuestión es que permitía, a base de scripts, de código escrito a mano y cosas que te dejaba hacer el propio creador, crear tu propia imaginación de mapa, que es lo que se te ocurriría a ti. Y ahí sale, en ese momento, salen un montón de mods, pero un montón de mods, que son de miles de mapas. Desde el Señor de los Anillos, ahí podías jugar, pues yo los he jugado. Desde Al Señor de los Anillos, la historia de los libros, hasta podías jugar a un mod de ir moviendo las unidades por el mapa y formando figuras de gatitos. O sea, como el fenómeno que se vivió posteriormente con Minecraft de creación absurda, de todo lo que se os ocurre lo vamos a crear, ahí fue como uno de los inicios al respecto. Entonces, en este momento, Blizzard lanza también Warcraft 3, que tiene el creador de mapas. Y se crea el primer mapa que será conocido como Defense of the Ancients, o Dota. El Dota actual se le conoce como Dota 2, porque es el Dota después de este. O sea, Defense of the Ancients, para los que no lo conocisteis en su momento, usaba los héroes de Warcraft en un mapa de 3 carriles y simplemente salían enemigos normales de Warcraft por los carriles de en medio y demás, y se fue generando un sistema que se llamaba barracas, la jungla, muchos fueron enriqueciendo y fueron creando muchísimo alrededor del juego. Pero ese mod, que era un simple mapa, pasó a tener una comunidad activa tan grande, tan realmente grande, que superó al propio Counter-Strike en solo cuestión de semanas. O sea, un mod de un juego que no sé, que el creador no se esperaba tampoco tener un gran éxito, pasó a ser posiblemente uno de los juegos más jugados del momento, siendo solamente un mod, igual que le había pasado a Counter-Strike con Half-Life en el 1999. ¿Vale? Para que entendamos que, además, alrededor de Valve pasa muchísimo. Muchas veces ellos lo que hacen es que alguien crea un mod muy potente, tiene mucho éxito y ellos lo incorporan directamente a su estructura empresarial. Ellos deciden, bueno, ¿quién lo ha hecho? Tú y tú, vale, perfecto, os contrato. Y es un sistema que le ha valido para estar
vamos, en el top mundial de publishers, sin ninguna duda. Y una de las empresas que más dinero han ganado en la historia de los videojuegos. Entonces, vamos a hablar de estos dos MOBAs, League of Legends y Dota 2. League of Legends pertenece a Riot Games, ¿vale? Riot Games era una empresa americana en su momento que fue fundada por uno de los creadores de Dota, no de Dota 2, sino de Dota, y es propiedad de Tencent. Tencent Holdings, o Tencent, como la conocemos todos, o Tencent ha comprado mi alma, es la empresa que posee actualmente más porcentaje de todas las historias, o sea, de todos los publishers o desarrolladores de esports del mundo. Tiene el 10% de Activision Blizzard, tiene el 100% de Riot Games, tiene el 0% de Valve, es la única empresa que no se ha vendido a ellos. Tiene, bueno, básicamente lo podéis mirar, pero si queréis podemos hablar, de hecho, en el próximo día de investigación, un poco sobre Tencent, pero es absurdo. Es un auténtico gigante. Creo que son 13.000 millones de dólares invertidos en esports, solo en esports. Y vamos, además tiene participación del gobierno chino, no nos olvidemos. Es un holding empresarial, pero tiene también muchísimo con el mercado chino, o sea, con el gobierno chino, y tiene capital chino para aburrir. De hecho, ya te digo, han comprado, os lo digo para que lo entendáis, Tencent ahora mismo podría cerrar los eSports sin ningún tipo de duda. De hecho, posee varios de los juegos que son top 5 en ingresos del mundo. Entonces, bueno, League of Legends se publica en 2009, pero había estado en beta durante 2 años, no, 1 año y medio antes. Y ha sido el juego más popular del mundo durante muchos años. Ahora es Fortnite, o eso es lo que dicen los de Fortnite, o Epic Games. Pero, bueno, la idea es que 2 equipos se juntan para destruir el Nexo. Tiene varios modos de mapa, no voy a entrar en ellos, pero la idea es que el mapa general de League of Legends es muy similar al de Dota 2, el que hemos estado viendo, y simplemente los equipos profesionales de League of Legends son de 5 personas. Pero de normal hay un sustituto que puede entrar a jugar entre partidas. Entonces, ahora mismo se está usando mucho ese cambio de sustituto. Es muy interesante en las plantillas tener más personas. Igual que se ve en otros deportes, el tener pues, sustitutos en el banquillo o gente de banquillo, aquí también se está viendo que es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho muy famoso en esports a League of Legends? ¿O qué es lo que lo ha hecho esports? Los Worlds. Los Worlds es el torneo mundial de League of Legends. Es el torneo con más visionado de la historia de los deportes electrónicos. Y es el torneo más grande. Excepto por premios, claro. Que en este caso es Dota 2. Pero en el 2011 se celebra la primera final mundial de League of Legends. Vienen 8 equipos que son, bueno, 3 norteamericanos, 3 europeos, 1 de Singapur y 1 de Filipinas. Eso ya lo convierte en mundiales, por así decirlo. Y lo gana Fnatic con Xpeke, que es otra figura que tenéis que conocer sí o sí. Os pongo el nombre. Enrique Cedeño es su nombre. Es buen tío. Es necesario conocerlo. Es una de las figuras más importantes de los deportes electrónicos en España, sino la figura más importante. El backdoor de Xpeke es su jugada más famosa y la podemos ver. Y jugaron contra AAA, que era otro equipo europeo, o Against All Authority, pero bueno, AAA, o AA, que estaban también Soaz, Paul Boyer Soaz y Bora Yellowstar Kim. Soaz es un jugador que sigue en activo, es el único jugador de ese momento que sigue en activo y sigue a nivel europeo. Está considerado uno de los mejores jugadores del mundo y es realmente talento europeo en su máximo exponente. Y luego Yellowstar, conocido también como el Gran Capitán, que... Sí, o sea, Soaz compitió en la final de este año del mundo. O sea, ganó la primera y compitió este año. Es la única persona que ha estado en los 2 hitos. Y, o sea, no ganó la primera, perdió. De hecho, ha perdido las 2 finales del Mundial.
Yellowstar, que es otro jugador muy famoso, que está en PSG, pero que no es jugador, ahora ya es entrenador y organizador. Entonces, en los apuntes hacemos un breve resumen de cada uno de los mundiales. El mundial siguiente ya tenía staff auténticamente... o sea, ya tenían equipos de todo el mundo de verdad, ya vino equipos coreanos. Sí, de hecho, vinieron equipos coreanos y perdieron, porque ganaron los taiwaneses. Y bueno, fueron unos mundiales que ya tuvieron muchísima repercusión, luego estuvieron los terceros, que ya empezó el dominio coreano. Y llega SKT, que es Lee Faker Sang-hyuk, que es Faker, el jugador que antes os he mencionado, que era el que más dinero ganaba del mundo, y arrasan. Se convierte, pese a tener en ese momento 18 o 19 años, en uno de los jugadores más famosos del mundo. Y bueno, pues todos sabemos cómo está SKT ahora mismo. Un poco han tenido que cambiar todo el equipo para seguir jugando alrededor de Faker, pero bueno, es muy interesante, pero ya es actual. Lo mismo, 2014 pulverizaron los récords de audiencia. 2015 lo vuelven a hacer. No multiplicaron por 2, pero se quedaron cerca de multiplicar la audiencia. Y además fueron en Europa. Volvieron a Europa desde los primeros que habían sido aquí. Y 2015, 2016 fueron en Los Ángeles, subieron por primera vez el premio a 6,7 millones de dólares y fue un éxito otra vez, audiencias de locura, 36 millones de audiencia. 2017, 57 millones de audiencia, 80 millones en la semifinal. Lo mismo, se volvieron a subir los premios. No se volvieron a subir. De hecho, 2017 bajaron. Fue este año, en 2018, el que se recuperó el crecimiento de los premios. Tened en cuenta que los apuntes están hechos antes de este mundial. Igualmente, las estadísticas de 2018 aún no han salido, las reales. Siempre hay que esperar, o sea, hay muchas páginas, mucha prensa, va a dar muchas audiencias, ¿cómo decirlo sonando bien? Van a dar muchos datos o muchas, sobre todo métricas de audiencia, que van a estar influenciadas por el deseo de generar noticia más que por el deseo de contrastar la noticia. ¿Vale? Son veraces porque es la información que tienen, pero habitualmente están bastante lejos de la verdad. He llegado a ver que este año habían habido 250 millones de personas viendo la final. No creo que sea una estimación realista. Creo que menos de la mitad es la estimación que va a salir al final. La estimación final la publica Riot siempre meses después, porque ellos hacen un análisis muy concienzudo de cómo han sido los streams y de cuánta gente ha estado viéndolos realmente. ¿Vale? Porque hay que quitar falsos positivos, dobles, personas viéndolo en YouTube y Twitch a la vez, etc. ¿Vale? League of Legends. ¿Alguna duda al respecto de League of Legends o algo que queráis hablar? Tenemos aún 20 minutos y nos queda Dota 2. Mirad que estamos en horario infantil. Ah, vale. Bien, pues tienes el vídeo para verlo después, que yo sé que luego todos lo que hacéis es verlo constantemente y es vuestro vídeo de antes de ir a dormir. Entonces, Dota 2. Vamos a hablar de Defend on the Ancients 2. ¿Qué es Dota 2? Dota sale el primero, como hemos hablado, en Warcraft 3. Sale como un mod. Pero entonces Valve decide que es una idea muy buena comprar al equipo que estaba haciendo, o sea, a toda la gente que estaba haciendo ese mod, excepto los que se fueron a hacer League of Legends, y sacar un juego que se llamara Dota 2, que fuera con su propio motor, su propio todo. El juego realmente sale el 9 de julio de 2013. Sí, no recuerdo mal. Vale, pero hay una beta previa desde inicios de 2011. Esta beta ya va a tener torneos de nivel mundial. ¿Vale? No nos olvidemos de que estamos hablando de un mod
apenas un año antes. O sea, ya están lanzando torneos de nivel mundial, las cosas se aceleran, mientras que en Counter-Strike fueron 2 años. Aquí ya es 1, y en Fortnite ni siquiera ha salido de beta y ya están haciendo torneos de decenas de millones de dólares. ¿Vale? O sea, eSports es este ritmo. Yo os estoy explicando toda la historia para que entendáis que también el ritmo al que van ocurriendo las cosas está exageradamente acelerado. Parte de lo que hablábamos de burbuja en la clase de ayer se debe a este ritmo. Está muy, muy, muy acelerado. Entonces, en 2015, Dota se renueva a sí mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que necesitan un motor nuevo, el cliente está muy anticuado, no está funcionando como debería y no están contentos con el rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sacan Dota 2 Reborn, que es un motor nuevo que supuestamente iba a ser mucho más ligero, iba a funcionar mucho mejor y fue un completo fracaso durante 6 meses. Entonces, intentaron arreglar algo que no estaba del todo roto y lo rompieron mucho más. Consiguieron arreglarlo y al cabo de esos 6 meses, 7, ya incorporaron todo el contenido y funcionó perfectamente. Pero, vamos, fue muy, muy, muy peligroso el lanzar la actualización completa de su juego. A League of Legends le pasó algo parecido y también tuvieron un lanzamiento horrible. Es muy difícil en juegos que llevan 6, 7 años de desarrollo, de código. Sí, ese comienzo les fastidió un montón. De hecho, ese recomienzo les fastidió. Pero bueno, se recuperaron. O sea, Dota es un juego que ahora mismo Dota tiene, pese a que tiene muy pocos jugadores que entran nuevos, su comunidad sigue siendo muy fiel. Y es un juego con muchísimo visionado y que sigue en crecimiento. No hay que pensar que están de crecimiento por ello. Pero, bueno, es uno de los juegos, cuando lo escribí era el juego más jugado de Steam, pero realmente PUBG le adelantó varias veces y, bueno, ha estado en el Guinness World Records Gamers Edition porque los datos de Steam son muy transparentes y permiten que haya estado en récord mundial de número de jugadores. Actualmente, si Epic publicara, estoy seguro de que Fortnite sería el juego que más jugadores tiene a nivel mundial a la vez. Entonces, ¿qué es International? International lo vamos a hablar mucho el próximo día, ¿vale? Nos da para hablar, pero vale la pena bastante que profundicemos después de que veáis la película, porque vais a entender muchísimo sobre qué significa Dota para los jugadores y qué significa ese mundial. International es el mundial de Dota. El primero en ganarlo, no os lo voy a decir para que veáis la peli y os guste ver el final sobre quién ganó, pero os voy a decir que uno de los equipos principales es Navi. Navi ha estado en una época ahora mismo un poco floja a nivel competitivo, pero es uno de los equipos más reconocidos de Dota principalmente a nivel mundial y Dota será otro de los juegos que lanzaría, aquí está mal puesto una cosa, pero bueno, era Eastern, no europeo, que lanzaría a Team Liquid, Alliance, Navi, IG, o sea, Invictus Gaming, Newbie, EG, que es el Geniuses, que los lanzaría a nivel mundial gracias a tanto ganar International como quedar muy bien, como tener historias muy épicas dentro de International. El sistema de bracket de International, ahora que ya hemos explicado los brackets, es una fase de grupos en el que, una fase de liga en el que quedar primero lo que te hace es que te coloca en el Winners Bracket. Y ese Winners Bracket, ese bracket de ganadores, cuando tú pierdes de ahí, no te vas como en League of Legends o como en otros torneos directamente a casa, sino que pasas a un Losers Bracket en el que te juegas el todo por el todo con otra gente que también se está jugando todo por el todo a una sola partida. Eso lo que da es una épica y una historia muy potente que genera auténticos dramas y auténticas historias de superación dentro de la semana que dura el torneo o de la semana y pico que dura ahora el torneo. Pero International es un torneo en el que juega en una semana 27 millones de dólares o 26 millones de dólares.
o sea, las emociones, las historias, se genera muchísimo alrededor de este tiempo. Vale, eso va después. Lo último que os voy a explicar es cómo se recauda. Entonces, porque eso tampoco estaba en el momento. Valve lo que hace antes del International es que hace una cosa que se llama el compendio o The Compendium, que lo que, o sea, para los que lo hayáis oído solo en inglés, porque esto la verdad en castellano se oye un poquito. El compendio es un libro, ¿vale? Vamos a explicarlo, en el que todos los jugadores de Dota pueden comprarlo por un importe de entre, creo que son $7, $8, cada año lo suben un poquito, que te da una serie de misiones o de objetivos dentro del juego a través de un mapa que si los vas cumpliendo te dan contenido único de ese internacional, o sea, de ese internacional, como puede ser skins para tus personajes, skins para los wards, cambiar el color del río para todos los jugadores, convertir y poner a hacer lluvia en un mapa. Es contenido muy original, único y que solo se puede obtener de esta manera. ¿Qué es lo que eso hace? Que mucha gente quiera comprarlo. Además te da un pase de visionado para ver los mundiales desde el propio cliente de Dota 2, para elegir cascades, para muchísimas cosas. Tiene muchísimo contenido muy potente. ¿Y qué es lo que haces al comprar ese compendio? Que un porcentaje de eso que has gastado en el compendio va para los premios del International. Entonces, se genera un premio, porque ten en cuenta que Dota tiene cerca de 40 millones de jugadores únicos. Entonces se genera un premio que, aunque lo comprara la mitad, que no lo compra la mitad, lo compra menos la mitad, pero de esos 40 millones lo compran 10 millones, se llevan 6, pues ya serían eso, 60 millones. Pero bueno, en total son unos 25 millones lo que ha quedado este año, 26, que están esperando que el año que viene vuelva a crecer porque todos los años crece, pero la idea es que ese compendio da un porcentaje al premio final. Y ese porcentaje, que lo ha copiado LoL a través de una skin de campeonato, lo que se conocen como skins de campeonato, y este año ha creado ya un pase de temporada también, genera también una épica para los propios espectadores. Es en plan de, yo he participado en ese premio. Yo he estado ahí. Y eso fue una revolución para Dota, que además provocó que haya jugadores que, vamos, se dediquen única y exclusivamente, muchísimos jugadores desde ese primer International, hay muchísimos jugadores que se dedican única y exclusivamente a Dota. Lo vais a ver muy bien reflejado en la película. De verdad, espero que la podáis ver porque es que lo va a transmitir muy bien. Free to play debería ser obligatorio para toda persona que le gusten los esports. Entonces, ¿qué es lo que provocó estos Dota 2 con el primer premio del $1.000.000 para el ganador, 1.600.000 total de premios, que era el más grande de su momento? Provocó que hubiera equipos completamente competitivos que pudieran dedicarse exclusivamente a participar en el International. Porque por 1 millón se puede vivir muy bien. Entonces, se generaron ya equipos, en este caso Hijo, OG, que volverá a funcionar hoy en día, Secret, Navi, que son equipos que tenían una base inicial de jugadores muy potente y que se hicieron millonarios a base de ganar premios en International. Los primeros fueron Navi, hoy ya lo he dicho, un poquito de spoiler, pero, disculpad, pero han habido otros equipos, cada uno con su historia, hay veces que se me escapa, cada uno con su historia, pero que van a generar una epicidad alrededor del que ha ganado, que tiene una diferencia de premio tan radical con el siguiente, que va a poder irse a vivir un año a la Gaming House y prepararlo. Hay otros torneos de Dota 2 de los que no he hablado y que son algo también llevado por los jugadores y de una forma muy interesante para la industria. Estamos hablando, por ejemplo, de Beyond the Summit o los minors que organizan los propios jugadores. ¿Vale? Beyond the Summit, si así, os recomiendo que
Si no, si queréis hablo sobre el próximo día, pero es que ya no nos da tiempo porque ya nos vamos a pasar de la hora. Vale, guión de Samet. Y si no, lo podemos hablar, que es algo así como una semana en casa de uno de los jugadores de risas. Y ese de risas se convirtió en que de golpe todos los esposos querían estar ahí, porque se consiguió un ambiente increíble, algo único que solo está para mí ahí y que ojalá las in-houses se convirtieran en eso. Entonces, los clones de los videojuegos de éxito es el último punto que tenemos para hablar hoy, porque me he fundido el tiempo. Espero que os haya gustado igualmente. A ver, vamos a hablar de esto muy brevemente. Todos los juegos a lo largo de la historia, en los apuntes hablo de Counter-Strike, de League of Legends, pero vamos, puedo hablar de todos. Todos los juegos que han tenido éxito a lo largo de la historia han sido copiados por otros juegos. Siempre. Tanto en mecánicas como copiar el juego entero. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que entender aquí? ¿Qué es lo que es histórico al respecto? Han habido demandas hasta aburrir, pero demandas totalmente desde descabelladas hasta con muchísimo sentido. La última y más sonada, que al ver que la iban a perder la retiraron, fue la de Fortnite, o sea, la de PUBG a Fortnite. Exacto, o sea, fue la última y más sonada. Pero han habido muchísimas. Riot Games ha puesto decenas de demandas. Aunque yo menciono una en los apuntes, Riot ha puesto decenas de demandas por copia. Y no solo todos. ¿Por qué? Porque es muy fácil copiar un juego. Muchas veces los códigos, Warcraft, World of Warcraft, que es un juego online, hay servidores pirata que se han dedicado a coger el código del juego, copiarlo y montarlo, y sin mensualidades, sin pagar a nadie y sin nada. Entonces, como es tan fácil, el mundo de los videojuegos es muy fácil de copiar y muy rápido para copiar. PUBG tampoco fue el primer, en este caso, Battle Royale. El primero fue DayZ, el primero que se hizo famoso, porque realmente ese concepto ya existe muchísimo antes, desde un libro, bueno, El Señor de las Moscas, ya sabéis, es un libro muy antiguo y que igualmente ya estaba ese concepto. Pero bueno, DayZ fue también implementarlo bien en un videojuego adecuadamente. Luego estaría H1Z1, luego saldría PUBG. Ese concepto de Battle Royale ha rodado muchísimo y ha salido en un montón. De hecho, Call of Duty, lo hablabais antes, pero Call of Duty ahora tiene un sistema de Battle Royale. Y Call of Duty era un shooter, FPS de consola clásico, que también creó el modo, bueno, creó y copió el modo zombies, y que también fue copiado el modo zombies por absolutamente todo el mundo, el modo oleadas, etc. Entonces, lo que tenéis que entender, la lección histórica aquí es, todos los juegos a lo largo de la historia, sí, exacto, todo el mundo monta Battle Royale ahora. Todos los juegos a lo largo de la historia, y es una cosa que va a seguir, han sido copiados en cuanto han tenido el más mínimo éxito. De hecho, League of Legends es una copia del primer Dota, porque pertenecían al equipo fundador de Dota. Entonces, no de Dota 2, sino del primer Dota. Entonces, es normal que hayan copias. Y de hecho, hay muchas veces que la copia, en este caso, por ejemplo, Fortnite, tiene mucho más éxito que el original. Exacto. Luego se divide en LoL y LoL. Sí, al usuario final no le da igual. O sea, lo que nos interesa es que salga el mejor efecto posible. Entonces, se ha estado generando una dinámica de demandas que se está viendo ya, por fin, un poco paliada porque no vale la pena. O sea, primero, la mayoría de demandas no se ganan. O si se ganan, ya da igual, porque cierras la empresa con la que han creado eso y no le importa a nadie. Los juegos tienen una vida útil realmente muy baja. Entonces, para cuando sale la demanda, ya no le importa a nadie. Esta es un poco la cuestión. Tenéis que entender que se van a copiar, que cuando mañana, ahora están los Battle Royale, pero si en 2020 se genera un nuevo modo de juego, en 2021 van a haber 18.000 copias. Y no va a pasar nada. Una de ellas será la que triunfe, seguramente la copia, no la original. Y eso es lo que hay que entender. Siempre van a haber copias. No pasa absolutamente nada. No tiene nada de malo. O sea, van a haber demandas, van a haber copias, pero lo importante es que no pasa nada. Lo importante es que hay siempre 1, 2 juegos que van a marcar una diferencia. De normal es 1, hay veces que son 2,
pero de normal es uno, que van a marcar una diferencia y que esos van a ser los que se conviertan en eSport y los que van a tener audiencia. Hay como 200 copias de Rocket League. Rocket League es un juego de fútbol de coches, creo que es la forma más fácil de explicarlo. Os lo escribo por si queréis buscarlo. Han salido un montón de copias de Rocket League. Solo va a funcionar Rocket League, porque es el que tiene ya la base de jugadores. El resto de copias pues están ahí y sacarán sus 20 euros y ya está. Pero siempre va a haber de todas esas miles de copias que salgan, uno o dos, que es el que va a perdurar en el tiempo. En el caso de los MOBAs fueron LoL y Dota. Sigue habiendo otros MOBAs, Smite, Paladins, que funcionan, pero si los comparas con estos, pues validecen sus cifras. En el caso de los Battle Royale, han salido enterar en el Battle Royale y al final están PUBG y Fortnite como las cabezas de los Battle Royale sin ningún tipo de duda. Y eso sería todo por hoy. Son las 10 y ha sido un placer teneros en clase a todos.